Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y David Carulla, un servidor, explicamos cómo gestionaríamos nosotros distintas situaciones de la vida laboral y personal usando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te queremos decir que cada miércoles publicamos un nuevo episodio, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra versión de podcast de audio en Spotify, en iVoox y también en iTunes. Por último, decirte que tenemos una comunidad de correo electrónico a los cuales les enviamos un correo al mes y para acceder a esta comunidad, nosotros le llamamos la comunidad de conversaciones emocionales, puedes acceder en el enlace que encontraréis en la descripción de este capítulo, que es www.conversacionesemocionales.com/regalo. Y es /regalo precisamente porque la idea es que cuando nos dejéis vuestro mail, os enviaremos un email de bienvenida. En este email hay un regalo, hay un vídeo que es un vídeo que creamos nosotros mismos para explicar cuáles son, en base a nuestro criterio, los 6 hábitos de inteligencia emocional que consideramos que más te pueden ayudar para alcanzar el éxito laboral, el éxito profesional. Pues bien, dicho esto, no falta decir que estáis más que invitados, invitadas a formar parte de esta comunidad y a suscribiros a los canales tanto de YouTube como los de audio, como iVoox, Spotify o iTunes. Y ahora sí, es momento de empezar y de explicar cuál va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el miedo, pero bueno, también hay un poco a veces hay un poco de rabia, hay un poco de culpa, ya veréis que hay un poco de todo, pero básicamente, si tuviéramos que decir una emoción, básicamente es el miedo, ¿no? Y es cómo tratar con personas que de alguna forma nos imponen, ¿no? Son personas que son como figuras de autoridad para nosotros, puede ser un jefe o una jefa, un supervisor, supervisora, puede ser una persona que pues es famosa quizás, o aunque no sea famosa a nivel general, pero sí para tu sector, es un científico importante, ¿no? Imagínate que eres psicólogo y es el psicólogo, el científico más importante de tu campo, por ejemplo, o puede ser alguien de tu familia también, puede ser los suegros, la suegra, ¿no? El suegro, ese tipo de, ¿no? A veces de autoridad familiar, ¿no? Entonces, la idea es esa, cómo gestionar ese trato cuando tenemos que tratar, comunicarnos con esa persona que tiene es como una figura de autoridad para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy me gustaría empezar con Mercè, a ver qué nos puedes decir, cuáles serían las primeras ideas para gestionar este tipo de situaciones y como decíamos, pues seguramente el miedo pues puede ser la principal emoción, pero seguramente no la única. Así que, Mercè, cuando quieras te escuchamos. Muy bien. Bueno, interesante tema. Cuando estabas diciendo y estabas planteando el tema, David, esto de la figura de autoridad, la persona que nos impone, lo primero que me ha venido a la cabeza es que esto sí, que evidentemente ahora tendría que decirte como profesional que da clases de hablar en público, tendría que decirte, hay unos gestos que dan confianza, hay que refuerzan tu postura de poder, y eso está genial, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con la persona que los está ejerciendo. Pero el hecho de que alguien te imponga o no es una cosa totalmente tuya. La muestra de eso es que en un grupo de personas sí que es verdad que hay una figura, que se impone una figura de poder, una persona pues, que genera un respeto, una admiración, porque hay de muchos tipos y ahora lo hablaré. Y hay gente que no hace falta ni que chille, que se calla y todo el mundo se queda patidifuso y le escucha, ¿no? Hay gente que se hace escuchar, hay gente que te impone, pero fíjate que en el grupo siempre hay 3 o 4 personas que se lo toman a pitorreo. Por tanto, eso de que alguien te imponga es una decisión personal, ¿no? Y en esa decisión, pues está ese miedo, sobre todo ese miedo, estaba pensando, si es una figura destacada de tu sector, pues seguramente que te acepte, que te valore, que no te vea como un mindundi, ¿no? Que, que no se lleve una mala concepción de ti, por tanto, tendrás a necesitar demostrarle, ¿no? Y luego
hablabas de la familia, de otras figuras de autoridad. Claro, podemos admirar a alguien, pero no forzosamente tenemos que tenerle miedo. Hay personas que eso es la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no? Que siempre hemos comentado, ¿no? Que el jefe a veces quiere ganarse el respeto o el miedo directamente, porque hay gente que ya pasa de eso, pues haciéndote chantaje, imponiéndote, utilizando el miedo para que hagas cosas. De esto Juan Pedro también sabe un montón, bueno, sabe muchísimo más que yo. Y luego está el líder que te acompaña, digamos, ¿no? Y que sabe cómo va todo esto. Por tanto, una persona se puede imponer por muchas razones. La primera de ellas es porque tú decides que se te imponga, ¿eh? Tú decides que está por encima de ti y que le vas a hacer caso. Y ese hacerle caso puede venir de la admiración, de reconocerle, de verle como una persona pues que lidera, una persona que tiene mucho para aportar, una persona que lo que dice está contrastado, un gran científico, un gran psicólogo, un gran lo que sea, o una gran, que también las hay. No lo digo porque parece que se nos olvide, incluso a mí misma, ¿no? Que me considero que eso me interesa mucho y me lo estaba dejando. Pero puede ser que se nos imponga pues porque nos paga el sueldo, porque nos está como manipulando, porque nos está saqueando, porque nos está extorsionando, ¿no? Y eso también tiene un matiz importante, pero porque seguramente en unos casos tendrás miedo y rabia, en el otro tendrás miedo y seguramente será para no defraudar, que en uno querrás demostrar, en el otro incluso puedes llegar a esconderte para que no te vea, ¿no? Porque hay gente que huye del jefe para que no le vea y no le dé trabajo, ¿no? Hay gente que pasa gran parte de su vida laboral en un lavabo porque no quiere que aparezca el jefe. Por tanto, yo creo que todo eso es muy importante, pero sobre todo lo más importante, creo que cuando alguien te modifica tu forma de ser o te hace actuar de una forma concreta porque se impone, es una decisión propia, ¿no? Incluso yo diría que hay muchas personas que tienen cierto poder, que ostentan cierto cargo, que son líderes, que a las cuales les gustan las personas que no se sienten sometidas por ese poder, ¿no? Porque mucha gente incluso pues les habla de una forma determinada, no les dice la verdad, ¿no? Eso acostumbra a pasar. Por tanto, yo creo que es un trabajo interior y como siempre estamos diciendo, como todo es una proyección, como todo es un reflejo, seguramente el hecho de que una persona sientas que se te impone o te suponga, ya no hablo de un reto, sino que te haga sentir mal, que te modifique tu forma de actuar, pues sea una buena oportunidad para ver qué hay ahí dentro y qué es lo que tú opinas de ti, ¿no? Porque ¿qué es lo que crees que está opinando esa persona de ti que te hace quizás ser más sumiso, querer demostrar, estar asustado, no querer decepcionarle? ¿Cómo estás modificando tu forma de ser y tu forma de reaccionar? Si estás reaccionando o estás respondiendo, atendiendo a esa persona, ¿no? Porque eso es un gran indicativo de lo que, bueno, de lo que puedes reconocer de ti o conocer de ti o llegar a aprender de tu interior, ¿no? De eso que llamamos la sombra. Yo apuntaría a eso, ¿no? Que es, como siempre, una oportunidad. Y que lo primero, eso, saber que es una decisión y después, pues que es también una oportunidad para ver lo que no estamos viendo en nosotros mismos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si otro se te impone, es porque estás dejando que se imponga. Que no quiere decir que esté bien ni mal, ¿eh? Pero estás dejando que lo haga. Claro, yo creo que, Mercè, está fantástico esta primera intervención porque el mensaje está muy claro. En realidad somos nosotros quienes permitimos que esa persona pues se imponga por encima, ¿no? Porque es una percepción nuestra. Y esto a veces, pues quizás es una idea que quizás impacta a personas que dicen, no es verdad porque mi jefe me hizo vamos a decirle, aquella jugada, ¿no? Me hizo una jugarreta, me hizo una trampa, me puso en problemas, me puso en apuros y desde entonces, claro, él, digamos, me está forzando se está imponiendo o él es quien me machaca, ¿no? Pero yo creo que aquí, si no recuperamos nuestro poder, como bien decías, al final, fíjate que aunque esa persona te hiciese esa acción, tú permites que ese día, esa situación,
tenga poder sobre ti todavía hoy, ¿no? Que ese efecto de ese día dure hasta hoy. Y eso sí que es responsabilidad tuya. Y no lo digo, esto es muy importante, no lo digo desde la culpa, ¿no? Para que nos sintamos culpables, no, todo lo contrario. Para que nos empoderemos y nos demos cuenta de que no, somos nosotros quienes realmente asumimos ese día que esa persona estaba por encima y somos nosotros quien hoy podemos asumir que no está por encima, sino que en realidad no deja de ser un ser humano y que por mucho que haga, no me va a quitar, ¿no? Como decía William Wallace, lo que no me puede quitar es la libertad de escoger, ¿no? Decía William Wallace y lo decía Viktor Frankl también en su libro, ¿no? La libertad de cómo yo me tomo la situación. Así que excelente primera exposición, primer invite, ¿no? Invite del tema. Y ahora vamos con Juan Pedro. Mejóralo si puedes, ¿no? Bueno, pues nada, un tema muy interesante. Escuchándoos, yo creo que ya lo habéis dicho prácticamente No, hombre, no. todo, que todo está en uno. Al final, Sí. tú decides de quién te dejas imponer, atemorizar, ¿no? O no, aunque sea de manera inconsciente, claro, porque tú le preguntas a alguien y dices, no, yo no me dejo, ¿no? Yo no quiero tener miedo de las personas, ¿no? De nadie, Claro. pero es algo inconsciente. Cuando hablabais me acordaba de cuando yo hice el servicio militar, que yo lo he hecho. Sí. Y vino un sargento primero creo que venía de Melilla, que ya solo oír que venía de Melilla pues ya asustaba, ¿no? No sé por qué. Y entonces este hombre lo que hacía, fíjate, yo estaba en la oficina ya no me acuerdo, del batallón, ¿no? Y decía, y fíjate, me dijo, pues, tenía un aspecto, es verdad, que el aspecto, que creo que lo ha comentado Mercè, el aspecto influye, ¿no? Un aspecto, no sé, tosco, diría yo, con unos rasgos así, bueno, pues poco amigables, ¿no? Sí. Y fíjate que él me dijo, ya verás lo que va a pasar. Y empezó a llamar a compañeros, ¿no? Que estaban por ahí en la tropa, y se puso muy serio, y hablaba con él, le hacía preguntas, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Tú le preguntaba y pegaba un puñetazo en la mesa. Y decía, pues a partir de ahora mando yo aquí, se ha acabado la historia y no sé qué. Y entonces observabas, ¿no? Había gente que casi que se cagaba encima, que sabemos el miedo nos hace que nos caguemos. Y otros, pues que no se mostraban, a ver, no se reían, pero no mostraban tanto miedo. Incluso luego comentábamos fuera y decía, bueno, pero este hombre que se ha pensado que... Porque parece, ¿no? Claro, como el ejército, el tema del poder y la jerarquía, no ningún otro sitio, ¿no? Lo de las empresas es una tontería, ¿no? Al lado del ejército. Bueno. Depende de la empresa, ¿eh? Entonces, claro, ahí ya veías cómo él mismo sabía que imponía miedo, ¿no? Que generaba miedo en algunas personas. Y bueno, yo, claro, de esto ya, que yo no sabía casi nada, ¿no? Porque aún no me había formado en esto de la psicología, la inteligencia emocional y tal. Y claro, luego cuando ya empiezas a saber y lo vives en tus carnes, ¿no? Todo esto, porque yo soy una persona que ha vivido con mucho miedo hacia la figura de autoridad. Y entonces resulta que sabes que esto es un guión que tú estás importando de cuando eres pequeño, ¿no? Si te has criado con unos padres, bueno, pues que eran autoritarios o muy exigentes, o que mostraban poco cariño, poco afecto, ¿no? Que abrazan poco o nada, pues bueno, parece que se genera esa distancia, ¿no? Ese temor a la figura de autoridad. Y luego cuando creces, pues luego vienen los profesores, que también puedes importar el guión, ¿no? Y volver a repasarlo. Y luego vienen las empresas, ¿no? Claro, luego viene el trabajo y depende, hay jefes y jefes, ¿no? Y jefas, y unos transmiten de forma diferente o proyectan ese poder, ¿no? De manera diferente. Ya te digo que el tamaño de la persona influye, la voz influye, que ayer hablaba yo de mi voz, ¿no? La voz influye, una voz grave parece que es de mayor autoridad.
y los rasgos físicos, claro, si son más toscos o más, ¿no? Más gruesos, no sé. El caso es que depende de eso, al final tú estás importando ese guión y aparece automáticamente en tu mente. Claro, cuando esto no lo sabes, tú te lo crees, porque se activa ese guión y ese guión ¿qué hace? Genera pensamientos y sentimientos, una emoción en el cuerpo, aparte del miedo, ¿no? Es una sensación física. Te pueden temblar las piernas, puedes tener colitis, ¿no? Te puedes ir al lavabo, como decía Merced, te puedes pasar la vida en el lavabo. Entonces, como esto es una reacción física y es automático, pues tú te lo crees, ¿no? Te crees que esa persona tiene ese poder sobre ti, pero no, Sí. como estabais diciendo, lo estamos otorgando nosotros, porque estamos importando ese guión de la infancia, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hay que darse es cuenta de esto, ser consciente, que aunque sea una sensación física y aparezca ahí en la mente pensamientos desagradables, que es una proyección, es como ver una película en el cine, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la estás percibiendo en tu cuerpo y te crees que es verdad. Pero luego, yo he tenido ocasión luego no sé si vosotros, pero luego de acercarme un poco más a esas figuras de autoridad, esos jefes, sobre todo directivos, y luego descubres que son personas como tú y como yo y con sus miedos a su vez y con sus preocupaciones y también sus heridas emocionales. Lo que pasa es que, bueno, pues muchos llevan una coraza o muchas personas llevamos una coraza, ¿no? Y parece que tú no sufres, ni sientes, ni nada de esto. Y no es cierto. Hasta la persona más dura, yo creo que hasta la persona que aparentemente es más dura, tiene su dolor emocional, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. En realidad muchas veces esas corazas, ¿no? Como bien decías, esconden a veces un sufrimiento profundo y lo que pasa es que esas personas, claro, no se lo permiten expresar porque si no tal vez perderían el poder que suponen que tienen, ¿no? Me ha gustado mucho el ejemplo de los militares, ¿no, Juan Pedro? Porque es como, no sabemos por qué lo hacía, pero quizás él lo que estaba buscando es reconocimiento, ¿no? Y a través del miedo buscaba ese reconocimiento. Claro, ten en cuenta que el poder es en realidad como, bueno, pues un escudo, un protector que te da, aparentemente te da fuerza. Es una fuerza falsa, porque claro, tú tienes el poder mientras estás pues en ese puesto jerárquico, ¿no? Pero el día que no estás, pues ese poder desaparece. O cuando se acaba el horario, ¿no? Que termina la hora, pues ya desaparece. Aunque puedes llamar, ¿no? Hay jefes que llaman fuera del horario, Sí, ¿no? Y lamentablemente sí. pero fíjate que al final depende de cómo te comportas tú. Porque yo he visto, hace poco además, había una persona en una empresa precisamente que el jefe es de estos, que parece que proyecta ese miedo sobre los demás, ¿no? Como, sobre todo a las personas, ¿no? Si llevas como un cartel, ¿no? Que Mercedes dice a veces lo del cartel, llevas como un cartel que pone atemorizable, ¿no? Pues entonces a estas personas son las que más miedo le generan. Y había en una empresa hace poco, una persona había cogido la baja por ansiedad o depresión, algo de esto, fue al médico porque no aguantaba más el miedo que le generaba a su jefe. Sin embargo, hay otras personas en esa misma empresa que, aunque es verdad que es molesto, es desagradable, pues que hay una persona gritando, imponiendo su criterio de hoy es blanco, mañana negro, ¿no? Sus incoherencias, pero hay personas que como digo yo, le enseñan un poco los dientes y porque no tienen ese guión tan fuerte, ¿no? De la infancia y el otro, el jefe ya no se comporta igual. Sí, porque es como que no encuentra presa y ya no invierte energía. Si no es una presa fácil, no. Ahora, Claro. el que es una presa fácil lo tiene complicado, ¿no? Porque esa persona dice, mira, es como esto del miedo, ¿no? Que dicen que los perros, ¿no? Que los perros huelen el miedo, ¿no? Cuando te dan, pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Las personas que tienen esa autoridad o que son muy autoritarias huelen el miedo también, ¿no? Y eso es un poco bueno, es un juego en realidad, ¿eh? Yo creo que hay que verlo como un juego de roles, sobre todo, creo que es un juego de roles básicamente. Y al final el tema es dejar de identificarte con esos roles y actuar diferente, ¿no? Porque el problema es que, claro, cuando ya tienes un patrón,
muchas personas se quejan de que, bueno, es que yo, claro, soy así y ya no me muevo de ahí, ¿no? Y ellos mismos se meten en como en una prisión, ¿no? Una cárcel, de la cual ellos mismos no se permiten salir. Es decir, no, es que yo soy el introvertido del grupo, entonces no me meto mucho y tal. ¿Por qué? Porque alguna vez he levantado la voz y me han caído palos, ¿no? Y a veces, pues, es verdad que el propio grupo, pues muchas veces es el que, ¿no? Sobre todo esto es en psicología social, ¿no? Pues se habla de psicología de las masas y todo esto, ¿no? Y en realidad es como que hay unos patrones, ¿no? Hablan de, por ejemplo, como un experimento, ¿no? Que era bueno, de un mono, ¿no? Y eso es el concepto de la cultura en las organizaciones, ¿no? Que eran un grupo de monos y hay varios monos. Entonces, hay una escalera y arriba hay plátanos, ¿no? Entonces, el primer mono sube y los monos que hay abajo le dan de palos hasta arriba y entonces, claro, ya no se sube ningún mono porque cada mono que sube los otros le dan palos, ¿no? Entonces lo que hacen es que van quitando monos por ejemplo, si había 5 al principio, van quitando primero un mono, quedan 4 y ponen uno nuevo. Entonces el nuevo sube y le dan de palos otra vez, ¿no? Y así. Entonces van quitando otro, ¿no? El cuarto, quitan el cuarto y ponen otro nuevo, con lo cual hay 3 viejos y 2 nuevos. Pero sigue pasando lo mismo. Entonces llega un punto en el cual los monos iniciales ya no hay ninguno, pero todos ya han aprendido la conducta, ¿no? Y entonces todos dan palos y al final ningún mono se queda con el patrón. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha perpetuado un patrón. Entonces, la clave es no creerte el patrón. Claro que es muy difícil, porque si te pegan palos, pues es muy difícil no creerte el patrón. Pero el tema está en dejar que esos palos te afecten al final. Es decir, porque al final esos palos, claro que son físicos y es muy difícil que no te afecte el físico, pero muchas veces los palos en realidad en la sociedad, en las empresas, son psicológicos. Y ahí sí que tú puedes jugar un papel más o menos decisivo en cuanto a decidir cómo te afecta, ¿no? Es cierto que tienes que tener herramientas. Si una persona que no tiene herramientas emocionales, pues seguramente un insulto o una mala palabra le va a afectar mucho. Entonces, bueno, pues eso es un poco la importancia de la educación, de la formación, en el desarrollo de la inteligencia emocional para no dejar que nos afecten todas esas opiniones sobre los demás, ¿no? A mí me gusta mucho decir que deberíamos de cuestionar nuestros propios pensamientos. Entonces, si deberíamos de cuestionar nuestros propios pensamientos, ¿cómo no deberíamos cuestionar aún más todavía los pensamientos y las opiniones de los demás, ¿no? En realidad, el problema es que nos lo creemos porque simplemente le hemos dado la etiqueta de autoridad, ¿no? Esa figura de autoridad y esa persona ya puede hacer lo que quiere con nosotros, ¿no? Entonces, no se trata de no sentir miedo. Yo creo que el primer paso es sentir el miedo. Tengo miedo. Esta persona ha entrado en la sala y yo ya siento miedo. A ver qué me dice, a ver qué no y tal. Entonces, hay que digerir ese miedo. Voy a verlo, reconozco que tengo miedo y lo permito sentir. No lo escondo. Porque yo creo que el problema es cuando escondes ese miedo. Cuando no quieres mostrar ese miedo, a ti mismo siempre te juega como una mala pasada, ¿no? Es como que se te acaba escapando, ¿no? Se acaba viendo, ¿no? Además, te sientes muy ansioso porque tienes la sensación de que todo el mundo está viendo el miedo que tienes a esa persona. Y eso es una percepción también. Entonces, el objetivo es un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Imaginar o ver que eso es una película y que tú no eres el protagonista, sino que eres el espectador. Y desde el punto de vista del espectador, el espectador puede empatizar con el protagonista, pero no va a sentir el mismo miedo que el protagonista. Entonces, la idea es separarse, coger distancia y darte cuenta que esa persona tan autoritaria, en realidad, muchas veces, y cuando te acercas, es lo que decía también Juan Pedro, es una persona como tú y como yo. Es una persona que tiene sus problemas, tiene sus historias y que a veces el tú tratarlo como si fuera una superfigura lo aleja de ti. Trata a las personas que consideras de mucha autoridad de una forma más cercana y a ver qué pasa.
Si yo, es un poco el experimento que propongo, ¿no? Trátalo con educación, por supuesto, pero de una forma más cercana, ¿no? Y en base a cómo reaccione, pues seguramente va a cambiar tu punto de vista. Si ves que reacciona de una forma amable y se pone a tu nivel, o en el sentido de que es una persona que se puede hablar de todo, que realmente es cercana, genial. Y si es una persona que se muestra dura, en lugar de decir, jo, qué tío, qué persona, qué polín como es, tal, seguramente esa persona es insegura y necesita demostrar esa autoridad porque se siente insegura en realidad. Entonces, en realidad, fíjate que aun actuar de forma dura, como tú percibes que lo hace porque se siente inseguro, al final esa inseguridad la acaba humanizando igual que la persona que se muestra cercana. Fíjate la paradoja, pero la idea es que tú veas esto, ¿no? O sea, que tú percibas eso, que tú tengas ese punto de clic y digas, anda, si esa persona no es que actúe mal porque no me valore o no, 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 es que es una persona insegura que necesita demostrar esa autoridad porque no sabe hacerlo de otra forma, seguramente. Y piensa que la única forma de que le hagan caso o que le respeten o que siga teniendo su estatus es a base de, pues un poco como los monos, ¿no? A base de palos. Y quizás esto lo ha aprendido de su anterior jefe, de anteriores experiencias, etcétera, etcétera. Con esto lo que buscamos decir, lo que queremos expresar, es que todo depende de la percepción. Y eso no es una cosa, porque a veces, no, es que claro, todo te lo puedes tomar como quieras y tal. No queremos entrar en ese discurso naif o happy flowers o de que todo es positivo. No, no, no. Pero realmente, como hemos explicado, hay argumentos claros que realmente refuerzan el hecho de que hay más allá de esa percepción que todos solemos tener con las personas de autoridad, que son bruscas, que son duras, sino mirarlo desde el punto de vista que seguramente son personas inseguras, porque si no, no actuarían así, ¿no? Y luego tú puedes ver personas que realmente sienten mucha seguridad, normalmente, para demostrar su autoridad, lo que hacen es, tienen mayor inteligencia emocional y por lo tanto lo que hacen es ganarse a la gente. Y para ganarse a la gente, lo que hacen es generar confianza. Y para generar confianza se muestran humildes. Por lo tanto, en realidad una persona que se muestra humilde y tiene un cargo de autoridad es una persona que realmente va a ser más cercana y además se siente segura de sí misma. Así que os proponemos que a partir de ahora veáis así esas personas que se muestran más duras y seguramente cambiará vuestra percepción y vuestra relación incluso con esas personas. No sé cómo lo veis, Mercè, por ejemplo, hasta aquí ya hemos dado una ronda entera, que podemos añadir ideas. Seguro que he visto que has apuntado alguna cosita. Cuéntanos. Sí. Sobre esto que decías, veamos así a estas personas, pero es que aparte, no, o sea, es el ejercicio más interesante por una razón, porque es muy probable que esa persona esté ahí para que reconozcamos nuestro propio miedo en ella y nos demos cuenta que a veces somos dos personas con la misma herida, con el mismo problema, con el mismo miedo, pero una está intentando afrontar la situación desde un punto y la otra desde el otro, ¿no? Lo típico. Bueno. Y aparte, esto siempre pasa, ¿no? Ella chilla y tú te callas. Ella hace eso típico, ¿no? Eso que es muy macho alfa, que es ocupa y resiste, ocupar el espacio y la impasividad, que eso es lo que hace el macho alfa, ¿no? Que el espacio puede ser la megamesa, ¿no? Tú cuando vayas a un jefe con una megamesa es macho alfa, está ocupando espacio y tú le dices, es que tengo muchos problemas y él te mira así como diciendo a mí. Es como si eso le diera poder. Está estudiado en lenguaje no verbal, ¿no? Que es ocupa y resiste, ¿no? En cierta forma, así. Elevándose, sacando las plumas, ¿no? Fijaos, sí. Pero en el fondo es el mismo miedo. El pavo real
saca las megaplumas para decir aquí soy yo, mira qué guapo, mira las titis, qué caso me van a hacer, y la otra persona, y no tiene nada que ver con macho, hembra, no, nada, la otra persona lo que hace es esconderse como un pajarito porque él tiene mucho miedo, pero el miedo que tienen es el mismo. Lo que pasa es que la estrategia, la máscara que están utilizando para esconderlo y no vivirlo precisamente es justo la contraria, pero es muy interesante para encontrar ese equilibrio y darnos cuenta, ¿no? Porque claro, yo creo que las personas que generan, bueno, por las que nos imponen, que tienen autoridad sobre nosotros, yo diría que están las que a las que les tenemos respeto por cómo son, por lo que han hecho, y bueno, el respeto se lo merecen todas las personas, pero en este caso, ¿no? Y luego están las que como no pueden infundir este respeto, se decantan por el miedo, que es otra cosa. No, tú no me admiras, pero es que si no me haces caso ya vas a ver lo que voy a hacer, ¿no? Un poco el señor militar de Juan Pedro, ¿no? Un saludo, bueno, iba a decir un saludo, pero aquí no sabemos si... Puede romper filas, ¿cómo se llamaba? Claro, los dos casos son distintos. En los dos casos tienes que mirar en tu interior y, bueno, lo de la ley del espejo, la parte interesante es que cuando ves algo hermoso en los demás también es tuyo, ¿eh? O sea, no solo la porquería, ¿no? Cierto. Antes hablabas del todo es positivo, happy flower, que es increíble, ¿no? Porque que está muy bien que todo sea positivo, ser optimista, pero por favor que eso no nos lleve, ¿no? Como tú apuntabas ya, ¿no? Que eso no nos lleve a pasar por encima, ¿no? De las cosas, porque el peligro de esta tendencia es todo es positivo, me estoy retorciendo por dentro, pero no voy a llorar. No, hombre, pues la tristeza es fantástica, ¿no? Conocerla, explorarla, sentirla. Es necesaria, exacto. Es necesaria y hay que reconocerla porque yo diría que más que todo es positivo, todo es una oportunidad porque todo viene de tu basura, ¿no? Y hay que aprovechar y de la basura se aprovecha todo, incluso para decir lo que no quieres y lo que está ahí que todavía no has limpiado, ¿no? Y respecto al tema de la coraza, que para comprender al otro, es curioso porque, mira, yo una de las personas con las que más conflicto he tenido los últimos tiempos, es una persona, y creo que lo he comentado alguna vez, si me estás viendo, hola, ¿no? No sé si se reconocerá, ¿no? Porque eso también forma parte de la coraza, ¿no? Es una persona en la que yo he reconocido muchísimo mi miedo, ¿no? O sea, yo me he visto muy reflejada en esa persona, una persona pues que muy perfeccionista, que lo tiene que hacer todo bien, que nunca hay suficiente, ¿no? Yo me he visto muy reflejada en eso y que en lugar de vivir eso pues desde la humildad, pues ha decidido pues que todo el mundo le hace sombra, que todo el mundo es un peligro, que todo el mundo ha venido a fastidiarla, ¿no? Y eso que nos pasa a todos alguna vez, porque a mí también me pasa. Y si eres capaz de ponerte en su piel y ver que te está reflejando, pues acabas dándote cuenta de que hay personas que están en esa situación, que se están queriendo imponer a ti, que te están diciendo las cosas son así y tú ves que no, pero en ellas hay un alto grado de sufrimiento, porque el que quiere imponer que las cosas son de un modo concreto es que tiene un miedo atroz a perder el control de la situación y quedar desnudo, quedar vulnerable, quedar indefenso, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, darnos cuenta y ver qué nos está diciendo a nosotros, ¿no? Y otra cosa, a ver, ya sé que es muy difícil. Por ahí no sé si se oye, hay un camión que me está haciendo, es la persona esa que te está haciendo bullying el camión, ¿eh? Sí, va en camión. ¿Te has pensado que no lo sabía? O sea, pues ahí, no sé si un camión o una moto, pero hace el mismo ruido. Ya está, ya pasó. No lo sé. En todo caso, al final hay una cosa que decir que ya sé que la gente me dice, es que es muy difícil, ya lo sé. Pero al final, a no ser que te ponga una pistola aquí, ¿no? También puedes decidir decirle que no. Sí,
es un poco lo que decíamos, siempre tienes la capacidad de decisión, incluso un trabajo, Sí. de dejarlo. Pero bueno, Sí, ya sé que es difícil, ya sé que la gente me dirá, hay gente que me dirá, tienes razón, porque yo en esto me he encontrado gente que me ha dicho, sí, sí, es verdad. Lo típico que cuando acabas un trabajo hay gente que dice, ah, muy bien, ah, pues ahora te saldrá algo nuevo, más divertido, tal, porque a mí siempre me ha pasado. Y luego hay gente que dice, Dios mío, es un horror, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y estas cosas pasan. Pues cuando él o ella te chilla, te maltrata, también puedes decirle que no. Yo lo he hecho y os sorprenderíais, seguramente hay mucha gente que lo ha hecho, sorprenderíais, hay un mundo detrás de eso, ¿no? Y hay veces que dices que no y dicen, ah, bueno, vale, bueno, pues nada, si acaso era una idea, ¿no? sí, no, es decir, Y se que se calman, ¿eh? aflojan, ¿no? Que aflojan mucho Sí. el... También está bien, también está muy bien intentar desde el respeto, a ver, porque hay gente que chilla mucho, que intenta imponerse mucho, pero es muy de pacotilla, lo digo con todo el cariño, ¿no? Y te das cuenta de que, como antes tú decías muy bien, y esto lo puedo certificar, porque yo he estado años teniendo fobia y pánico a los perros, a los que les deseo lo mejor, pero me daban pánico, y yo entraba en un lugar donde había un perro y el perro iba zasca, Marcel, ay, o sea, olisqueaba, a ver si era un perrito pequeñito, no, pero o sea, el pitbull me miraba fijamente, cruzaba la sala, cruzaba la calle, me veía, iba, voy a devorar a Marcel. Bueno, no me devoraba, por suerte. Y es verdad, a la que no les tienes miedo, ahora cruzo por la calle, está el pitbull y no me ve, ¿no? No me detecta, porque yo, pues ya no, bueno, por suerte, pues superé ese pánico, no quiere decir que si veo un perro ahí que lleva un collar donde pone asesino, no me dé miedo, evidentemente, pero es que esto es verdad. Lo digo porque a lo mejor se puede ir templando la situación, de decirle, mira, yo te entiendo, sé que tal, pero hoy no lo veo posible por tal, ¿no? Sin ser desde el miedo, ¿no? Y a ver qué hace el pitbull, bueno, a ver qué hace la persona, ¿no? A ver qué hace. Desde aquí saludos a los pitbulls, que hay pitbulls maravillosos, ¿eh? Es un ejemplo de De perro, los pues que pitbulls humanos también, ¿verdad? te puedo, sí. O Hay sea, algunos, ¿eh? a lo mejor el pitbull es, iba a decir un chihuahua, pero he visto algunos bastante chillones, ¿eh? Pero a lo mejor el pitbull es un Yorkshire, ¿no? Puede ser. Y el Yorkshire es un pitbull, ¿no? O sea, bueno, también está bien hacer, yo lo que llamaría es un poco de gimnasia para ver hasta con el músculo a ver si realmente es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Porque a veces nos sorprenderíamos y la otra persona se crece ante el miedo ajeno. Pero si tú no le muestras tanto miedo, resulta que en todas las empresas hemos visto, y antes lo habéis dicho, gente que le chilla a Pedro, pero no le chilla a Paco ni a Pepa. Es verdad. Y es el mismo, ¿no? Pero a Sí, sí, uno sí. le trata de una forma distinta que a otro, ¿no? Será porque cree que puede. Claro, en ese sentido es muy importante esa primera impresión, ¿no? O esas primeras impresiones, ¿no? Y quizás esto es un poco lo que decía Juan Pedro, ¿no? Que ese militar o ese sargento lo que buscaba era a ver cómo reaccionaba la gente ante una primera impresión fuerte. Entonces ahí detectaba por dónde podía pinchar y podía ver que había 5 que ya estaban totalmente, pues sentían mucho miedo y entonces decía, bueno, pues cuando necesite saber información o cuando necesite apretar a alguien, pues o dar ejemplo o imponer órdenes, pues empezaré con ellos y así ya tengo trabajo hecho, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Merced. Al final es un poco esto. Vamos a probar diferente, vamos a tratar a la gente de forma distinta, no vamos a ceder a la primera y a ver qué pasa, ¿no? Porque es verdad que esa primera impresión cuenta mucho y es por eso que pues, a Pedro le tratan de una manera y a Francisco pues le tratan de otra, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan Pedro, ¿qué puedes decir al respecto de todo esto? No, a ver, quería aclarar un poco la diferencia de esto que estáis diciendo, ¿no? De la persona, me parece que nos hemos centrado un poco en el jefe, ¿no? La persona que grita, que trata así un poco con malas maneras, ¿no? Aparentemente. Diferenciar de lo que es la persona pues, que trata así a todo el mundo, o en general,
pero que no es algo personal, es decir, que no es acoso, ¿vale? Porque si es acoso es algo ya, es un delito y además las empresas están obligadas a tener un protocolo de acoso y bueno, y se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Yo creo que nos referimos más a, pues eso, a la persona como me estaba acordando del chiste aquel, ¿no? Que decía, está usted empadronado y no, es mi carácter, ¿no? y entonces cuando es el carácter de la persona, ¿no? Pues que se comporta así porque tiene ese mecanismo de protección que decíamos, ¿no? Esa coraza, por esa inseguridad quizá, y entonces parece que así se siente protegida la persona, ¿no? Pero se comporta en general con todo el mundo igual, no igual como decíais, porque depende cómo te comportes tú, pues el otro también se va a adaptar, pero en general sí, o sea, no es que está acosando, sino pues que se comporta así, ¿no? En general. Entonces, digo esto porque cuando sentimos ese miedo, estamos provocando nosotros mismos, estamos generando una asimetría, ¿no? Estamos poniendo al otro arriba y nosotros abajo. Pero lo estamos haciendo nosotros. No es que el otro ha venido y se sube. Bueno, hay jefes que sí, que se ponen la silla muy alta, ¿no? Y a ti te ponen la silla bajita, ¿no? Pero se produce una asimetría psicológica que la provocamos nosotros. Y claro, desde esa asimetría, como decías tú, David, si te la crees, ¿no? Pues te comportas así. Tú por debajo y el otro por encima. Y el que el otro tenga el poder o en la jerarquía, ¿no? Tenga el puesto jerárquico más elevado, no significa que tú tengas que rebajarte como persona, ¿no? Entrar en esa sumisión o no expresar tus necesidades o lo que sientes, ¿no? O si tú tienes 1000 cosas que hacer y te da otra cosa más, que no puedas decir, bueno, es que tengo 1000 cosas, a ver qué cosa me cambias, ¿no? Porque si no voy a dar abasto, ¿no? No voy a poder llegar a tiempo a todo, pues márcame tú las prioridades, pero no me des más trabajo, ¿no? Claro. Pero claro, esto sería expresar desde un nivel psicológico equilibrado. Claro. Saber que el otro es una persona como yo y yo también, y es como decíais, ¿no? Es un juego de roles. Entonces, respetando, eso sí, con respeto, no con miedo, pero sí con respeto, bueno, yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo, ¿no? Y cada uno tiene unos roles diferentes. Pero en el momento, lo decía esto porque si sentimos eso, esa asimetría, ahí es donde podemos empezar a trabajar internamente y decir, bueno, a lo mejor no es en ese momento en que la sentimos, pero sí a posteriori decir, bueno, a ver, ¿y esto por qué me ocurre, no? ¿Qué patrón o qué guión estoy importando? ¿Por qué le pongo por encima y yo por debajo? Porque no hay, seguramente encontraremos una creencia irracional, ¿no? Le hemos dado un poder que, bueno, pues que no tiene en realidad, ¿no? Más allá del supuesto jerárquico. Claro. A ver, que no hace falta, nos hemos centrado en los puestos jerárquicos, pero como decías tú, David, puede ser también con la pareja, con los suegros o con quien sea. Exacto, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, muy bien, cuando, por ejemplo, pues nos impone la pareja o alguien de nuestra familia, por ejemplo, pues el suegro o la suegra, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso, Juan Pedro? Porque claro, ahí ya no es un tema jerárquico, es... Claro, pero fíjate que se produce el mismo efecto. Se está activando un guión de nuestra historia en el que le estamos otorgando, estamos provocando esa simetría y estamos otorgándole a la otra persona, pues quizá porque nos recuerda a una figura de autoridad. Igual nos recuerda a nuestro padre o a nuestra madre. Porque, a ver, nuestra pareja nos puede recordar a nuestro padre o a nuestra madre y otorgarle esa autoridad. Y entonces ya está, ya has generado esa asimetría y entonces ya te comportas tú, pues eso, dándole ese poder y tú actuando con sumisión, por ejemplo. Y la clave está en que si sientes ese miedo, eso no es normal. No, a ver, que tu pareja o tu suegro o un amigo o quien sea no tiene ese poder. Sois iguales. O sea, además en la pareja ya lo dice, pareja viene de parejo, ¿no? de iguales, si somos iguales. Entonces, si tú le estás dando ese poder, si sientes ese miedo, es porque le estás dando ese poder, estás generando esa asimetría y eso es una cosa tuya, no es del otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que es nuestro y dejar de culpar al otro diciendo que es que si es superior, prepotente.
que igual sí que lo está haciendo, pero es un altavoz de nuestra propia, nuestro propio guión, ¿no? Interno. Claro. Es como que hemos comprado esa actuación, ¿no? Hemos comprado ese papel que hace el otro para nosotros y encima, fíjate que cuando tú acusas al otro, abandonas a tu suerte tu propia responsabilidad sobre la situación. Y aquí está un poco el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando abandonamos esa responsabilidad? Al final, bueno, esto Merced sabe más, ¿no? Pero al final vamos a lo mismo, de que no nos queremos lo suficiente, ¿no? La autoestima. Y entonces ya estamos creyendo que el otro vale más. Sí, exacto, Juan Pedro, porque hay un tema que es, como bien decías, la percepción del valor, ¿no? Primero del valor propio y luego del valor ajeno. Y el problema es que a veces a estas figuras de autoridad les aportamos un mayor valor que nosotros. Entonces, claro, como nosotros aportamos ese valor mayor a los demás respecto a nosotros, aceptamos ser pisados. Es como que validamos que nos maltraten, o incluso que ya casi como que lo estamos buscando para confirmar la regla o el patrón que nosotros hemos percibido, que estamos percibiendo. Claro. Y eso, claro. Sí, nos solemos quejar, por ejemplo, de que nos desvalorizan, el otro nos desvaloriza. Sí, muy bien. La paradoja es que nos estamos desvalorizando nosotros. Exacto. Y el otro hace de espejo, ¿no? Decimos. Claro. Y eso pasa mucho, especialmente en la pareja, ¿no? Es que no me valoras, es que ya no me respetas, es que tal. Claro, eso es muy habitual. Y a veces el problema es que eres tú mismo quien no te valoras. Y el otro te está haciendo de espejo, en realidad, como bien decías. Pero claro, al final, pues lo fácil que es, pues que eso siga así y que tú, pues, con tus amistades, que mira a mi pareja, es que no me valoras, que me maltratas, que tal. Entonces, a veces hay que ver un poco, evidentemente, que está mal que esa persona maltrate psicológicamente, ya no digamos, obviamente, físicamente, pero el maltrato psicológico obviamente también está mal, pero cuidado porque quizás lo estamos permitiendo, ¿no? Y a veces cuando ya es una cosa que se habla y que ves que no hay solución, pues ahí está claro que hay que cortar y hay que irse por pura supervivencia, ¿no? Porque al final vivir mucho tiempo en una situación de maltrato psicológico te anula como persona y luego cuesta mucho más pues recuperarse, ¿no? En ese sentido. No sé si querías añadir alguna cosa, Mercedes, respecto a este tema de la autoestima. Creo que es interesante también que nos aportes tu punto de vista. Mira, yo lo que quería añadir es que justo sobre este tema, el otro día leía en redes que decía, es que claro, ahora resulta que si el otro te está tratando mal, no habla de maltrato físico, del tema del maltrato, bueno, psicológico y físico van juntos. Todo es maltrato, en realidad, sí, sí. Todo es maltrato, o sea, que no quito hierro, ¿no? Y decían, claro, como ahora representa que tú lo permites, pues claro, la víctima no es ni siquiera la víctima, ¿no? Y claro, la víctima es la víctima. Claro. Sí, la víctima es la víctima. Y la persona que maltrata es ultra responsable de maltratar. Yo siempre lo digo, es responsable de sus actos. Correcto. Y a la cárcel, si tiene que ir a la cárcel o lo que tenga que hacer, se denuncia y tal. Sí. Lo que pasa que eso, que es necesario, como tú decías, pues te vas, es ultra necesario, evidentemente. Pero luego nosotros a esa persona no la podemos cambiar, ¿no? Claro, exacto. Y os voy a decir algo más. Es que aunque pudiéramos cambiarla, que es absolutamente imposible, pero si la pudiéramos borrar y dibujar de nuevo, cosa que es un acto de Dios, digamos, si es que existe, ¿no? Eso tampoco nos solucionaría una parte importante del problema, que es lo que tú estabas diciendo de, yo también me tengo que preguntar ¿qué me ha llevado a permitir eso? Por favor, no como culpable de nada, absolutamente no culpable de nada, porque me pongo minifalda cuando me da la gana y eso no quiere decir que sea violable, me visto como me da la gana, soy como quiero y eso no me hace maltratable, por favor, nada culpable. Pero, si alguien te dice que eres una mierda, con perdón de la expresión, y tú te lo crees,
esa persona está muy mal, te está maltratando. Si es tu pareja, está muy mal, te está maltratando. Cierra la relación. Pero luego analiza, no porque le has permitido que te llame mierda, porque, a ver, te lo puede llamar en cualquier momento y tú no eres responsable de sus actos. Analiza por qué te lo has creído. Exacto. Muy bien. Mira adentro, o sea, ya no porque lo has permitido, porque si una persona llega a casa con ganas de matar a alguien y le arrea hasta matarla, que pasa muy a menudo y parece que no pase nada, al final van cayendo y es terrible. Pero no porque lo has permitido, porque tú no puedes controlar a esa persona, pero cuando alguien te dice algo sobre ti, y ahora vuelvo al jefe, a quien sea, y tú te lo crees, hace falta un trabajo interior con un profesional, a poder ser, para entender por qué te lo has creído y qué hay dentro de ti. Y luego esa persona, depende de lo que haya hecho, denuncia a la cárcel, fuera, adiós, nada ni agua. Pero mira en ti, porque eso es lo que evitará que vuelva a suceder, ¿no? Y eso es lo que te rehabilitará de verdad. O sea, no, claro, es que la otra persona cumpla con lo que tiene que hacer porque es responsable de sus actos es fantástico, es lo que tiene que pasar y si puede ser antes de que lleguemos al extremo, por favor, estaría muy bien, ¿no? Pero eso no quita el trabajo interior que tú tienes que hacer, ¿no? Porque eso es lo que deja de convertirte en víctima que has sido una víctima y hace que seas una persona que empieza a trabajar en ella misma, ¿no? Y que deja de sentirse la víctima de otra persona para darse cuenta que es alguien fantástico, que se merece lo mejor y no se merecía ese maltrato, ¿no? Por eso quería decirlo. Porque es que no son dos cosas que se excluyan. El trabajo interior yo creo que tienen que ir en paralelo, ¿no? O sea, no, y lo digo en este caso y lo digo en cualquier caso, ¿no? Si tú estás en un trabajo y tu jefe no te trata bien, pongamos que es a ti, aunque puede ser en general, pero no te trata bien, por un lado, pues está muy bien, a lo mejor tienes que ir de ese trabajo porque es intolerable estar en un lugar donde no te tratan como un ser humano y como te mereces, sí, pero si cada vez que te insultaba te hacía daño, piensa por qué te estabas creyendo que tú eras lo que él te decía. Nada, o sea, plantéate esa situación, porque eso sí que forma parte de tu trabajo, eso sí que lo puedes cambiar. A tu jefe no le puedes cambiar. A tu jefe o jefa o a todas esas personas que van por el mundo pisando a los demás, no les podemos cambiar. Es que si se pasan, les metemos en la cárcel, ¿no? Les juzgamos y si es necesario van a la cárcel. Pero no les podemos cambiar, ¿no? No les podemos cambiar. Pero nosotros sí que nos podemos cambiar. Por tanto, de lo que podemos ocuparnos, nos ocupamos, ¿no? Y eso no quita que sea complicado, ¿no? O sea, que lo digo y parece fácil, pero realmente es muy complicado porque al final todo forma parte de un poco de ese mapa de lo que tiene que ser la vida que nos vamos construyendo cuando somos pequeños, ¿no? Que esas creencias, esas directrices de lo que es tolerable, lo que no. Y a lo mejor es un buen momento para, con la gente que nos encontramos, con las situaciones, con todo lo que vemos, con nuestra percepción, nos podemos ir haciendo una idea de cómo es el dibujo de nuestro mapa, ¿no? De a dónde nos lleva nuestro mapa. Y todo esto son oportunidades pues para darnos cuenta de cómo es, para borrarlo, para corregirlo, y a lo mejor pues hace falta coger el mapa y hacerlo trizas y decir pues me voy a dibujar uno nuevo porque este me está llevando a la porquería, ¿no? Digamos, un poco. Que, insisto, el que chilla, el que maltrata, es responsable de sus actos, ¿no? Pero es que no le vamos a cambiar. Por tanto, ¿qué podemos cambiar? La percepción que tenemos nosotros cuando nos chilla y nos insulta de que somos chillables e insultables, ¿no? Y eso es lo que sí podemos cambiar, eso es lo que sí que podemos trabajar, ¿no? Sin sentirnos culpables de nada, absolutamente. Pues totalmente de acuerdo, Mercè. Fíjate que recuerdo que hicimos otro capítulo que hablábamos sobre, creo que es el capítulo 35, que era cómo gestionar tus emociones cuando te sientes pisado por otra persona, que es un capítulo que sería un tema complementario a este,
Y la diferencia está en que la persona de autoridad o esta persona que te impone, en realidad no tiene por qué haber reaccionado mal ninguna vez, ¿no? Es decir, hoy en el capítulo pues hemos hablado un poco de las dos vertientes. Capítulo del 35, ¿no? De cómo gestionar tus emociones cuando te sientes pisado. Sí que claramente eran personas que ya habían actuado de esa forma brusca, pero muchas veces las personas que nos imponen ni han abierto la boca. A veces son personas que, ¿no? Y quería acabar un poco con esta idea, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas personas no han abierto la boca? No sabes ni simplemente las has visto y tienes un primer encuentro y no sabes, ¿no? Es la primera vez que te encuentras con tu suegro, con tu suegra, o en un trabajo nuevo con el jefe, una persona que es una eminencia en tu sector y la saludas por primera vez y cómo gestionar eso, ¿no? En ese momento, en realidad, es más fácil en el sentido de que no tienes una mala experiencia, por lo tanto ya no proyectas ese miedo, pero quizás lo que estás proyectando, si tienes miedo y aún no lo has conocido, es que tú no vas a ser suficiente. Otra vez volvemos a la autoestima, ¿no? Nos falta autoestima, nos falta, oye, yo tengo valor y no necesito que la otra gente lo perciba, porque sigo teniendo el mismo valor. Y eso a veces cuesta, porque estamos muy acostumbrados a que si tienes valor, tienes ¿no? Si haces bien el examen, tienes una buena nota, por lo tanto eres percibido por el grupo como alguien valioso. Y si no, no. Y eso no es así. Eso es el sistema educativo que se ha utilizado, esta forma de evaluación, porque es más cómoda, porque es más fácil, por lo que sea, pero que realmente muchas veces no mide el valor. Bueno, muchas veces no, ya puedo avanzar. Me atrevo a decir que no mide el valor de las personas, ni mucho menos. Y porque el valor de las personas es algo, en realidad, muy difícil de valorar. Es que depende del criterio, depende de tantas cosas y además cada persona tiene un valor intrínseco en sí que está al mismo nivel todas las personas. Hasta del más valorado al menos valorado, en realidad todas tienen un valor intrínseco idéntico, ¿no? Que es el hecho de ser un ser humano. Y eso pues muchas veces se nos olvida. Entonces, cuando tengamos esa situación de que esa persona todavía no ha abierto la boca y vamos ahí temblando, acércate cuanto antes y habla con esa persona para perder el miedo y ver que efectivamente es un ser humano, ¿no? Cuanto más tardes en hablar con esa persona, más grande se queda tu película en tu cabeza de que esa persona va a hacer así, va a levantar los brazos y te va a destrozar, ¿no? Solo con levantar los brazos ya, ¿no? Esa sensación de poder absoluto, o te va a mirar y te va a fulminar con la mirada, esa percepción. Date cuenta que no es así, atrévete, habla con esa persona y verás que habla, que seguramente será una persona magnífica y que lo que te habías imaginado pues eran miedos en realidad infundados, pero que te estaban dando, esa emoción te estaba dando la pista de que tú quizás no te valoras suficiente. Y eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Entonces, ¿qué hacer para valorarte? Pues ir a hablar con esa persona, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar con esa persona porque, bueno, pues creo que va a ser valioso para mí y creo que esa persona incluso también puede aprender de mí, ¿no? Desde la humildad, pero creo que también puede aprender de mí. Y luego verás que las cosas muchas veces son mucho menos trágicas o terribles que la película que nos habíamos montado en un principio, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que hemos tratado aquí un poquito de todo, ¿no? Ha sido un capítulo así muy, muy diverso, hemos tratado distintos rangos, siempre intentamos, pues eso, tratar las distintos enfoques. Y una última frase para terminar, Juan Pedro, por ejemplo, sí, para... Bueno, nada, solo recordar que el miedo, la única forma de trascenderlo, superarlo, es afrontándolo, no queda otra. O bien, si no somos capaces de hacerlo solos, pues con ayuda de algún profesional, ¿no? Y como ejercicio ya, para despedirme con un ejercicio práctico, me estaba acordando, ahora que decíais lo de la desvalorización con alguien importante de tu sector, pues, por ejemplo, cuando vamos a un evento donde pues, hay un ponente que nos impone, pues sabes si tienes miedo si te sientas de mitad para atrás, ¿no? De las filas,
haz un ejercicio, siéntate en la primera fila o la segunda como mucho y siente el miedo, experiméntalo, vívelo y afróntalo. Y ya como segundo ejercicio, ya si te quieres ya ser lo más de lo más, si hay un turno de preguntas, coge el micrófono y haz una pregunta. Exacto. Y si ya quieres el último nivel, cuando se acabe la ponencia, vete a hablar con él, ¿no? Que eso ya sería el top. Muy bien. Fantástico. Juan Gracias. Pedro, gracias como siempre por Vosotros. aportar valor y aportar la voz, ¿no? Como bien decías, aportar la voz, esa voz potente, conversaciones emocionales, y estamos como siempre encantados de contar contigo y hacer este trío emocional. Fantástico. Bueno, Mercé, cuéntanos una última frase así para cerrar. Bueno, pues mira, dos cosas. La primera era que yo creo que el ejemplo del perro que has insistido al principio, yo lo he cogido porque lo utilizo muchas veces, es muy bueno porque en todo esto que hablábamos, a ti te da miedo el perro, y lo digo porque yo lo he vivido. Y el perro puede ser muy ladrador, nada mordedor, muy mordedor, o ni siquiera ni una cosa ni la otra. O sea, nos da miedo el perro, ¿no? Lo digo porque aparte el ejemplo del perro sirve para los que quieren imponerse y para los que imponen sin querer, digamos, ¿no? Para las personas admirables y para las personas que quieren infundir miedo. O sea, tú no sabes si el perro te muerde. Si el perro te muerde, evidentemente, pues fuera nada perro, ¿no? O sea, alejas de tu vida a ese perro. Pero independientemente de esto, tienes que curar tu miedo a los perros. Tienes que descubrir por qué pensabas que el perro te iba a atacar, incluso antes de saber que pudiera o no ser peligroso, ¿no? Yo creo que ahí se entiende mucho. Y acabo con una imagen, no sé si la gente la tendrá, a mí se me quedó muy marcada, de esa película Oficial y Caballero, eso por los militares, que al principio que el oficial que les toca, el oficial americano, que empieza a preguntar a los jóvenes, ¿de dónde eres? Y le dicen, no sé, me voy a inventar, de Wisconsin. Pues debe ser una vaca o no sé qué más, no sé qué decía, porque allí solo hay vacas y tal, ¿no? Y todos se veían los jóvenes ahí, reclutas, que se notaba que se sentían destrozados, que no soy nadie, tal. Bueno, pues al final de la película vuelve a pasar una escena similar en la que el instructor vuelve a repetir exactamente las mismas frases a los nuevos reclutas y a mí me quedó la idea de, o sea, no eran una mierda aquellos, son todos una mierda, o sea, nadie es una mierda y no era nada personal, sino que es su forma de entrar a saco, ¿no? Y muchas veces pasa eso, tú te lo tomas como personal y la persona que lo dice pues tiene una plantilla, ¿no? Y la utiliza y tiene un guión y lo va repitiendo, ¿no? Y realmente nada personal y digamos que la porquería estaba en él y es él el que va haciendo de ventilador y a ti te ha tocado y te resuena por algo, ¿no? Pero básicamente, si podéis revisar la escena, revisarla porque creo que es divertida y habla mucho de este tema, ¿no? En realidad le damos un valor a las palabras de los demás y luego descubrimos que eran una tapadera, que era una coraza, que eran mentira y que eran un guión que repiten cada vez para no sentirse tan tristes, tan pequeños, tan diminutos, tan solos y no tener tanto miedo, ¿no? Pues sí, muchas veces realmente todos son un poco corazas, ¿no? Y la gente que a veces es tan dura, en realidad se siente súper vulnerable, usa esa coraza, pero gracias a ese comportamiento aparentemente pues negativo o perjudicial, en realidad te está dando una pista de que si te afecta es porque no te quieres a ti mismo, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad todo es útil, pero la idea es aprender, no sé si rápido, pero aprender sin sufrir demasiado, ¿no? Es decir, cuando tú aprendes, muchas veces esa comprensión hace que ya no juzgues y dejas de sufrir, ¿no? Entonces el objetivo en realidad es yo creo, el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje comporta, pues, sufrir menos, ¿no? Porque ya no te aferras tanto a las situaciones, ya no las sufres, sino pasas a vivirlas, ¿no? Pero obviamente para eso, pues bueno, debemos hacer un aprendizaje y pues por eso un poco pues intentamos dar esos puntos de vista distintos en cada situación aquí en Conversaciones Emocionales.
Bueno, pues ahora sí, ya llega el turno de despedirnos. Como siempre, hasta el próximo miércoles y esperamos que no faltéis a la cita. Un saludo.